Ya. Vamos a grabar entonces y vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, en este caso va a ser un proyecto Java. Le vamos a llamar ejercicio 5 en este caso. Y le vamos a colocar acá la misma configuración de siempre, carpeta.programa. Para la prueba va a ser exactamente la misma temática. Van a tener que trabajar con el menú, trabajar con el ES, trabajar con toda esa configuración inicial. Bien. Del ejercicio 5 entonces vamos a crear las clases que nos dice el modelo. Recuerden que el modelo nos va a decir, en este caso, eh, todo lo relacionado con el ejercicio. Entonces voy a cargarlo desde acá, ejercicio 5. El ejercicio 5, ¿qué es lo que pide? Pide tener 4 clases. Bueno, en realidad son varias clases, ¿bien? Pero son 4 clases en total. Un autor. Vamos a partir por el autor, ya que el autor no tiene datos, ¿bien? No tiene datos asociados. Solamente el libro está asociado al autor y la venta está asociado a un libro, ¿bien? Entonces, vamos a partir por esa clase autor, ¿bien? Entonces, esa es la que no depende de nadie, ¿bien? Entonces, vamos a crear una Java class que se va a llamar autor. Bien, autor tiene solamente 2 atributos. Bien, autor tiene un nombre y tiene una nacionalidad, los dos de tipo string. Bien, y esa es la primera parte, que es la parte más sencilla. Bien, entonces tiene un atributo de tipo string que se llama nombre y tiene un atributo de tipo string que se llama nacionalidad. Bien, tiene los dos constructores. Ojo aquí con los ejercicios igual, porque el último ejercicio, el ejercicio 6, bien, el ejercicio 6 hay una clase que tiene una lista y por lo general uno está acostumbrado a hacer el control espacio, control espacio. Entonces en el ejercicio 6 hay que fijarse bien en los constructores, qué es lo que se pide, bien, para que cuando lleguen a ese ejercicio puedan revisarlo bien, ¿vale? En el toString acá, ¿qué vamos a devolver? Básicamente esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Es un string s igual a nada y posteriormente s igual a s.concat. Concatenamos el nombre del autor, ¿cierto? Con el nombre, con un salto de línea, o puede ser hacia el lado, ¿verdad? Copiamos, pegamos, ¿verdad? Autor, perdón, era nacionalidad, y acá nacionalidad. Bien. Y retornamos la famosa S, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la estructura de la primera parte del ejercicio, que es crear la clase autor. Si se fijan, una clase sencilla, sin ningún problema. Vamos a pasar ahora a crear la clase libro. Bien, la clase libro, entonces, después, una vez que hayan creado el autor, bien, se crea la clase libro. La clase libro, recuerden que tiene los siguientes atributos: código, título, precio, tiene copias y además tiene un autor, que es un objeto de la clase que acabamos de crear. Bien, entonces también esta clase es muy sencilla, ya que tiene solamente los dos constructores y además tiene el método toString. Bien, entonces el constructor, si nos fijamos, inicializa todo. Bien, en algunos ejercicios hay que fijarse muy bien en esta parte. Bien, pasamos entonces a crear una Java class nueva, que va a ser la Java class llamada libro. Bien, y esta Java class, como dice el modelo, es muy importante el modelo. Recuerden que el modelo va indicando todo lo que nosotros vamos a ir codificando, nos va entregando el modelo. El modelo dice que tiene un public int código, título, precio y copias. Entonces empezamos a definir código, título, tiene un precio
y tiene copias que vendría siendo como el stock, bien, muy parecido al del producto, bien. Y además de eso, este libro tiene un autor, que el autor, si ustedes se fijan en el modelo, es un objeto, bien, ahí está el atributo, bien. Entonces, esa es la primera parte, que serían los atributos de la clase libro, bien. Una vez que se tiene eso, se pasan a crear los constructores, que eso es rápido, bien, y posteriormente se pasa a crear el toString, que también es rápido, bien. Entonces, control espacio, enter, control espacio, enter, ¿verdad? Y posteriormente a eso se crea el toString, y el toString básicamente lo que hacemos es borrar lo que había ahí, ¿cierto? Y empezar a codificar el mismo cuento que hemos hecho siempre, ¿verdad? Es decir, s igual a s.concat. Mostramos el código del libro. Y ahí le ponemos un salto de línea, si así lo desean. Bien. Mostramos toda la información. Título, autor, precio, copias, etc. Título. Mostramos el título. El precio. Y copias. Me falta uno. Y el autor, recuerden que cuando estamos mostrando un dato que es de un objeto, no va con autor dos puntos, sino que simplemente colocamos autor.toString. ¿Bien? Y al final retornamos la S. Entonces, las dos primeras clases que hemos estado creando, básicamente entender esa parte, ¿bien? Es decir, la asociación entre objetos y la forma en cómo se van construyendo los métodos, que son los atributos, mejor dicho, y los toString. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado acá? Vuelvo a insistir, fijarse muy bien en el modelo. El modelo me dice el orden, lo que va en el constructor, los ejercicios que hasta el momento hemos hecho, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4, y ahora el que estamos haciendo, que es el ejercicio 5, el constructor es rápido, control espacio enter, control espacio enter. En el ejercicio 6 hay que tener cuidado ahí, ¿bien? Porque el control espacio enter me va a generar un constructor muy grande, pero tienes que fijarse en el modelo, que es lo que pide, ¿bien? Entonces, esa es la primera parte que hay que ir teniendo sumo cuidado, ¿bien? Ahora, respecto a eso igual, entonces vamos a pasar a crear y a mirar y a observar el modelo. Fíjense que el modelo hasta el momento tenemos el autor, tenemos un libro, ¿bien? Posteriormente hay una venta, ¿bien? Y esa venta, básicamente, ¿qué es lo que tiene como atributo? Un libro. ¿Por qué razón? Porque la librería gestiona ventas, ¿bien? Entonces, básicamente ahí hay que entender muy bien el modelo. Ahora, como me pide que tenga una venta, que es un objeto, y tiene un libro, entonces vamos a hacer el proceso. Este también va a ser muy rápido. Bien, vamos a crear esta Java class que se va a llamar venta. Entonces, clic derecho, nuevo, Java class, se llama venta. Y la venta, en este caso, debiera tener lo que pide el modelo, que sería lo siguiente. Dice que tiene un public libro book. Eso es lo que dice, ¿verdad? Public libro book. Tiene un constructor vacío y tiene un constructor que inicializa el libro, más el toString. Entonces acá, básicamente, el proceso es: creamos los constructores, creamos el toString, y en el toString lo único que vamos a tener que hacer acá es devolver el libro.toString, ¿cierto? Porque ya tenemos el toString completo, ¿verdad? Ahí está. Y eso sería todo lo que tiene la venta. La venta registra un libro que voy a vender, ¿bien? O sea, si voy a vender un libro, eso lo voy a guardar en un objeto nuevo que se llama venta, ¿bien? Ahora, obviamente esta clase va a representar solamente a la venta, ¿bien? Ahora,
¿En dónde está todo el proceso? ¿Dónde está toda la lógica, se podría decir? Está en la librería. Porque si nos fijamos en la librería tiene una lista de todos los libros que tiene la librería y por otra parte tiene una lista de ventas. Cosa que si yo vendo un libro, lo agrego a esa lista. ¿Bien? De esa forma. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a crear esta clase que es la más importante de todas. ¿Bien? La librería. Entonces eso sería todo con respecto a la venta. Solamente tiene un atributo, dos constructores, toString. ¿Bien? Entonces básicamente eso sería en relación a la venta. El siguiente paso es poder crear la librería. ¿Bien? Y la librería tiene dos atributos que son dos colecciones. Pasamos a crear entonces la librería acá. Nuevo Java Class librería. Borramos los comentarios. Cargando un poquito el código. Acá. La librería tiene, obviamente importamos primero la java.util.asterisco, ¿cierto? Y aquí procesamos la creación. Tenemos una lista de libros y según el modelo dice que tenemos una lista de venta y se llama list venta. Eso es lo que dice el modelo. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Nos dice lo siguiente, tiene un constructor. Perfecto. Entonces, control espacio, tiene un constructor. Bien. Ahí está. Y posteriormente, ¿qué es lo que tiene el esqueleto de cada método? ¿Cierto? Pasamos a crear el esqueleto de cada método. El primer método es el buscar libro, recibe un código y retorna un libro. Entonces pasamos acá y colocamos public libro, buscar libro por código. Recuerden que siempre lo primero que se recomienda es crear cada método, ¿cierto? Solamente dibujar su estructura para que no se puedan equivocar. Bien, todavía hay casos en que o le ponen aquí lo que ustedes estimen conveniente, no, o sea, lo que diga el modelo. Bien, por ejemplo, algunos siguen colocando aquí string o colocan string código, no siguen el modelo. Bien, entonces el modelo va indicando cómo debe ser la estructura del método. Bien. El siguiente método se llama vender libro y recibe también un código. Bien, pero este devuelve ahora un string. Entonces sería public string vender libro y recibe un código. Bien, ahí está. Posteriormente a eso nos fijamos en el modelo. Lo mismo, string libros vendidos. Todavía no sabemos qué es lo que hace cada método. Recuerden que una vez hay que dibujar la estructura y una vez que tenemos la estructura pasamos a revisar el enunciado del problema. Bien, libros vendidos, entonces public me dice eso solamente. Y posteriormente dice list libro, libros copia crítico. Bien, que también no sabemos lo que significa, pero lo copiamos solamente porque nos interesa simplemente tener bien la estructura. Dice libros copias crítico. Subo un poquito para que se pueda ver bien. Ahí. Ganancias obtenidas. Este devuelve un entero. Fíjense bien. ¿Vale? Retornamos un 0 ahora. No podemos retornar null ya que devolvemos un dato normal. Bien. Y posteriormente
El último que queda dice string libros autores chilenos. Public string libros autores chilenos. Bien. Entonces, una vez que se haya terminado de escribir la estructura, ese es el paso a continuación, ¿verdad? Es decir, fijarse muy bien en cada estructura del método. Vuelvo a insistir, no es llegar y copiar, sino que simplemente definir bien la estructura correctamente, y una vez que se define la estructura correctamente pasamos a leer el enunciado. Recién ahí se pasa a leer el enunciado. Bien, entonces sin saber qué hace cada método, o sea, se copia la estructura. Vuelvo a insistir con eso. Bien, entonces si alguien no maneja bien esta parte o quedó atrasado en algún método, recuerden que aquí está toda la información. Bien, toda la información está en el modelo. Bien, entonces si ustedes entienden bien el modelo no deberían tener problemas acá. Ahora, una vez que se tiene esa parte, ¿verdad?, en donde se terminan de crear todos los métodos, si se fijan solamente lo fuimos creando nada más, todavía no hemos inicializado nada. Vamos a pasar al ejercicio ahora, y ahora pasamos a la parte de, la primera parte ya está lista, traducir el modelo a código Java, eso ya está listo. La segunda parte tiene que ver con lo siguiente, nos dice, en el constructor de la clase librería crea dos listas y agrega al menos 5 libros con nacionalidades de Chile, España y México. ¿Ven? 5 libros con autores, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces acá, en la clase librería, se pide crear las dos listas. Cuando se dice crea las dos listas, significa que hay que inicializarlas. ¿Bien? Es decir, tenemos que decir list libro igual a new array list. ¿Bien? Eso es lo primero. ¿Vale? Ahí. Y el otro igual. Aunque se agregue en uno solamente, igual hay que inicializarlo. ¿Bien? Entonces cuando el ejercicio dice crea dos listas, ahí la estamos creando. ¿Bien? Una vez que tenemos eso, me dice que solamente agregue libros a esa lista. ¿Bien? Entonces como no tenemos un libro, lo agregamos acá. New, ¿verdad? Usamos el control espacio ahí. A veces pasa que no me autocompleta el constructor correctamente porque a veces hay que guardar en el NetBeans la información. O sea, es problema de NetBeans más que nada. ¿Bien? Código del libro 1. Título del libro Papelucho, ¿cierto? Precio 2 lucas. Copias 12. Bien. Autor. ¿Qué hacemos con el autor? Como el autor es un objeto, se crea el autor. Bien. New autor. ¿Quién es el autor de Papelucho? Marcela Paz, ¿cierto? Y la nacionalidad chilena, ¿cierto? Puede ser Chile, mejor, ahí, nacionalidad Chile, o país Chile, no sé. ¿Bien? Tenemos entonces a un autor chileno. ¿Bien? Copiamos esa línea, ¿verdad? Para no hacerla de nuevo. Copiamos esa línea completa, la pegamos abajito. Voy a sacar el zoom un poquito para que se vea mejor. Ahí se ve bien. Como me piden 5 libros, ahí están los 5 libros. Bien. Creamos los demás elementos, ¿verdad? 2, 3, 4, 5. Puros papeluchos nomás. Bien, entonces ahí le podemos poner papelucho 1, papelucho 2, papelucho 3, papelucho mexicano y papelucho peruano, ¿cierto? ¿Peruano era cuál era? Chile-España, España. Papelucho español. Bien, entonces esto lo hizo, no sé, el mexicano Juan Villa. Juan Villa
y español Manolo, ya. Manolo. Este es de España entonces y el otro es de México. Bien. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos los 5 libros. Algunos los vamos a dejar con copia de 2 para que cuando vendamos los 2 libros también tenemos que validar que no puedo vender un libro que no tenga copias. Bien, entonces eso. Buscar libro. Una vez que tenemos toda esta estructura, pasamos al método de buscar libro y leemos el enunciado. Dice, buscar libro. Recorre la lista de los libros y busca el libro por su código. Bien, retorna un libro. Me fijo ahí que retorna un libro, por lo tanto hacemos lo siguiente. For, le ponemos aquí, puede ser libro o L, como le quieran llamar, book, no sé. Bien, entonces preguntamos, si el libro, punto código, como es entero lo que voy a buscar, uso el igual. También, ojo ahí porque algunos todavía siguen comparando los strings con el igual. Bien, entonces ahí punto equals o equals ignore case. Bien, ¿qué vamos a retornar aquí? Un libro, ¿cierto? Ahí está. Puede ser book, L, como le quieran llamar. Bien, recuerden que ese método siempre va a ser el mismo, ¿verdad? O sea, la estructura, el algoritmo siempre va a ser el mismo, va a cambiar la pregunta, si es un equals o igual. Bien, vender libro. ¿Qué vamos a hacer en el vender libro? Fíjense bien, dice, debe buscar el libro por código. Si lo encuentra, debe comprobar que el libro tenga copias para proceder a vender. Si lo vende, debe además al libro vendido agregarlo a una lista de ventas y actualizar el número de copias, disminuyendo su valor en 1. El método retorna un mensaje indicando si se realizó o no se realizó la venta. Bien, ahora, primero, acá, algunos lo hacen recorriendo la lista nuevamente, también es válido. Bien, lo otro es buscar ese libro, libro book igual a buscar libro. Llamamos al método de arriba, ¿cierto? El método de arriba, ¿qué me devuelve en este caso? ¿O qué me interesa? ¿O qué nos interesa a nosotros acá? ¿Que el libro exista o no exista? Que exista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la pregunta ahí? Exacto, es decir, si el libro es distinto de null, significa que existe en la lista, ¿verdad? Entonces, si existe en la lista, significa que ese libro tiene datos y voy a tener que validar qué cosa acá, la copia, ¿verdad? Antes de venderlo. Tendríamos que hacer lo siguiente acá. Un if else. Porque aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? El libro, ¿qué necesito del libro? La copia. ¿Bien? Si la copia es mayor que 0, ¿puedo venderlo? Sí. Pero si la copia no es mayor que 0, ¿qué le digo? Sin copias. Por el momento. ¿Bien? Ahí. Ahora, si el libro tiene copias, ¿qué hay que hacer? Descontarle una. Libro.copias igual a libro.copias menos, ¿verdad? Menos 1. O simplemente hacer eso. ¿Sí o no? Book.copias igual a book.copias menos 1 o book.copias menos. Ahí que estamos haciendo. Disminuyendo en 1, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Dice lo siguiente, dice que si lo vende, debe agregarlo a la lista de ventas. ¿Bien? Y la lista de ventas sería de la siguiente manera. Listventa.add. ¿Qué voy a agregar ahí? ¿Para qué me sirve esa lista? Esa lista me sirve para poder agregar ¿qué cosa? Ventas. ¿Tengo una venta? No, ¿cierto? Como no tengo una venta, la creamos. New venta. ¿Nos conviene crear una venta vacía? No. La idea es poder crear una venta con ese libro que busqué. Bien. Entonces en este caso acá
seleccionamos S. Me hizo una importación mala. La del libro, ¿por qué no me sale? No, solo hay un periodo ni nada. Vamos a ver la luz, creo que no importa. No importa el libro. Y ahí le podemos enviar un mensaje que diga libro vendido en tanto. ¿Bien? O podríamos mostrar toda la información. El libro, papelucho tanto, fue vendido en tanto. Perfecto. Entonces, ahí estaría la validación. ¿Qué vamos a hacer acá? En el ratón null. Libro no encontrado. ¿Bien? Sería la mano de... ¿No lo tomo? Creo que no le importa. ¿Y tratar de buscarlo? Pero no existe L. Arriba. Bueno. No se ve L. Bien. Ahora, en libros vendidos, bien, en libros vendidos, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Miren, debe entregar un string, o debe entregar en un string los libros que se encuentran vendidos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer acá? ¿Qué deberíamos hacer aquí? ¿Recorrer qué lista? ¿La lista de los libros o la lista de las ventas? De ventas, ¿cierto? Es como obvio, ¿verdad? Y obviamente, como voy a devolver un string en esta parte de acá, lo que ustedes necesitarían acá es declarar un string S, porque en esa variable S se van a ir guardando todos los libros que vamos a ir encontrando. ¿Bien? Ahí. Y acá tendríamos que hacer un for each. ¿Bien? Ojo, cuando hacemos el for each, automáticamente nos aparece list libro, pero yo no quiero recorrer list libro, sino que quiero recorrer list venta. Entonces, cambiamos ahí y automáticamente se hace el cambio. ¿Bien? Venta, venta, list venta. ¿Vale? Esa venta le podemos poner V. ¿Bien? Ahí. Y aquí pasamos a recorrer esa venta. Venta por venta. Por ejemplo, si yo vendí 5 libros, esa lista tiene 5 ventas. Por lo tanto, acá, básicamente lo que deberíamos hacer es recorrer e ir preguntando por lo siguiente. ¿La venta qué es lo que tiene? Libro, ¿cierto? Y de esa manera, más que un if, ¿verdad? Como nosotros sabemos lo que está, s igual a s.concat. Lo que hacemos con el toString, mostramos solamente, por ejemplo, el título del libro. Este es un ejemplo, podríamos mostrar el toString del libro también, pero para que sea más limpio acá, podemos hacer lo siguiente. Como quiero mostrar el título del libro, estoy en la venta, ¿cierto? Acá. Estoy en la venta. ¿La venta qué tiene? Libro. ¿Y libro qué tiene? Título. Podríamos mostrar el toString, mostrar toda la información del libro, o si quiero mostrar solamente el título, mostramos el título. ¿Bien? Ahí está. Y eso es todo lo que se debe hacer en ese método. ¿Bien? Es decir, acá se recorre la lista, ¿bien?, de ventas, y por cada venta, como la venta tiene un libro, del libro se saca el título. ¿Bien? Y eso es lo que dice el modelo. Si nos fijamos en el modelo acá arriba, ¿verdad? Como la venta tiene un libro, ese libro, ¿qué puede hacer esa venta? Puede sacar toda esa información. Estamos sacando solamente eso. ¿Bien? Fíjense en el siguiente método, la estructura. ¿Qué es lo que hace ese método? Devuelve una lista de libros. A diferencia del de arriba, devuelve un string. Este de abajo devuelve una lista. ¿Bien? Nos fijamos en lo que dice el ejercicio. Dice, debe recorrer la lista de libros e ir guardando en una nueva lista los libros cuyo número de copias sean inferiores a 5. ¿Bien? Es decir, como me dice que hay que guardarlos en una nueva lista, este método de acá lo que debe tener entonces es un list libro nueva igual a new
array list. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos obteniendo o estamos creando esa nueva lista. Ahora, ¿qué lista recorro? ¿O qué lista debiéramos recorrer acá? ¿La lista de ventas o la lista de libros? ¿Bien? Entonces, en este caso, como debo recorrer los libros que tiene la librería, debiéramos recorrer básicamente no la lista nueva, sino que la lista de libros. ¿Bien? Ahí. ¿Qué deberíamos preguntar aquí? Le voy a poner L. Algunos le pusieron L. L. ¿Bien? Del libro, ¿qué necesito preguntar de acuerdo a lo que debe hacer este método? ¿Por el autor? No. Por el código tampoco. Por las copias, ¿cierto? ¿Qué se debe cumplir acá? Que tiene que ser inferior a 5. Y si es así, entonces se hace algo muy parecido a lo de arriba, pero ahora es con listas. Ojo ahí. Nueva.add L. Eso es todo. ¿Bien? ¿Qué se debe devolver? Nueva. Ojo ahí también. Algunos lo que hacen aquí, retornen algo. No. Hay que entender bien el método. ¿Bien? Si alguien retorna aquí mismo abajo la nueva, voy a devolver la lista, pero con un valor solamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué se debe hacer? Pasar por cada libro, y si se cumple lo voy guardando, y al final devuelvo la lista con todos los elementos acumulados. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Acá lo mismo. Algunos dentro del for, cuando tengo que buscar o tengo que juntar datos, en el if le ponen el retorno. Entonces, no necesariamente va a retorno. ¿Bien? Ojo ahí. Ganancias obtenidas. ¿Qué habría que hacer acá? ¿Qué lista recorremos ahí? La de ventas, ¿verdad? No me sirve recorrer la de los libros que no he vendido todavía, ¿cierto? Ahora, como tenemos que sacar las ganancias, vamos a tener que sumar los elementos, ¿bien? Entonces acá declaramos la variable suma para ir sumando precio por precio, ¿bien? Y ahí recorremos no la lista de libros, sino que recorremos la lista de venta para que nos haga el cambio, ¿bien? Y de esa forma nosotros lo que vamos a hacer, suma igual a suma más, ¿y qué voy a sumar? La venta. Pero si lo dejo así, ¿qué me pasa? ¿Qué necesito de la venta? Lo pongo en punto ahí para que ayudarlos. ¿Qué necesitamos? El libro, ¿cierto? Me está dando un error, ¿cierto? Del libro, ¿qué voy a necesitar? El precio. ¿Bien? Ahí está. Entonces, finalmente, ¿qué voy a retornar acá en vez de un 0? La suma. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos las ganancias obtenidas. ¿Bien? Después la pasa para allá. Y eso es todo, ¿ven? Ahora, libros, autores chilenos. Es muy similar a lo de arriba, ¿cierto? Fíjense, al de acá, miren. Libros vendidos que devuelve un string, ¿cierto? Fíjense en ese algoritmo. Es muy similar a este. ¿Bien? ¿Qué necesito entonces? Una variable. Esa variable la devuelvo. Y finalmente acá, ¿qué tendríamos que hacer? Un for, ¿cierto? ¿Me interesa recorrer la lista de ventas? No, ¿cierto? Me interesa recorrer la lista de libros. Libros L. Y acá, ¿qué me dice? Tengo que buscar qué autores. Los que son de Chile, ¿cierto? O sea, Baunif. De L, ¿qué necesito? El autor. ¿Solamente eso o sigo escarbando más? La nacionalidad, ¿cierto? Y eso lo comparo con ¿qué? Con Chile, ¿cierto? Y si es así,
tengo que mostrar los libros de los autores cuya nacionalidad sea chilena. Entonces voy a mostrar en este caso solamente el título del libro. Bien, ahí. Con un salto de línea para que quede más ordenado. Bien, ahí. Y ahí estaría el modelo completo. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Configurar LS, crear el menú. ¿Qué debería tener como objeto el programa? Si nos fijamos en el modelo, ahí, el programa, ¿qué debería tener como objeto? Una librería. Bien, ahí me dice la flechita qué es lo que debería tener como objeto. Y con la librería nosotros vamos sacando o ejecutando la acción. Faltaría hacer ese paso que está ahí, que es buscar libros, vender libros, libros vendidos, libros con capacidad crítica, ver ganancias, salir. Bien, eso ustedes lo terminan para que los que puedan ir a un break, vayan a un break. Voy a terminar acá la grabación. Bien, acá.